Buenos días, doctora Yamelia Aguilar Duarte, por estar con nosotros en esta serie de videos dedicadas a los jóvenes preparatorianos que van a seleccionar carrera. Buenos días. Bien, comenzaremos por presentar a la doctora Aguilar. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Ingeniería Ambiental por la misma universidad y doctora en Geografía por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella fue galardonada con el premio a la mejor tesis de doctorado en el concurso Agua Sustentable por Ingenieros Civiles Asociados. Es miembro fundadora y actual presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el CARS y actualmente es investigadora titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el famoso INIFAPA. Bueno, comencemos, doctora. Díganos, ¿qué es la biología? ¿Qué es esta ciencia? ¿Qué es esta profesión? Buenos días, pues primero agradecer la invitación para formar parte de esta serie de entrevistas. Y bueno, como ya comentó doctor, pues mi formación como bióloga, pues me permite comentarles a los adolescentes que a grandes rasgos la biología estudia los seres vivos de manera integral, desde el nivel de molécula, desde lo más pequeñito, lo que aparentemente, o sea, no podemos ver a simple vista, hasta lo más amplio como los ecosistemas, ¿no? Esto con el fin de conocer la estructura, la función, la diversidad, el origen, la evolución y las interrelaciones entre los organismos y cómo se relacionan con su entorno. Entonces, en muchas universidades, estudiar licenciatura en biología implica desde los inicios tener conocimientos en ciencias básicas como física, química, bioquímica, matemáticas. En efecto, estudiar biología no nos excusa de matemáticas, pero también se pasa a estudiar disciplinas relacionadas directamente con los organismos vivos, ¿no? Y como había dicho, a diferentes escalas, desde lo muy nano, micro, hasta lo macro. Entonces, estudiar biología pues, tiene diferentes áreas, ramas, como biología molecular, biología celular, genética, morfofisiología animal y vegetal. Esto pensando en los organismos, pero también estudiar los grandes grupos, ¿no? Como virus, bacterias, protozoarios, hongos, invertebrados, vertebrados, hasta llegar a disciplinas más complejas o híbridas, como la biogeografía, la ecología, la biotecnología, biología de la conservación, manejo o gestión de recursos naturales e impacto ambiental. Entonces, digamos que a grandes rasgos esto es lo que abarca la biología como ciencias de la vida, una amplia gama de áreas y disciplinas. Muy bien. Entonces, si en pocas palabras, ¿cómo podríamos resaltar la importancia de estudiar esta ciencia? Bueno, porque finalmente estudiar la vida nos ayuda a entender la evolución de todas las especies, incluido nosotros como seres humanos, y entender estas relaciones también implica saber qué hacer en nuestro entorno próximo o qué no hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante entender la historia evolutiva, hacia dónde vamos y qué estamos haciendo ahora, qué hacer, qué no hacer, en términos de esta relación que tenemos con la naturaleza. Ok. Entonces, entendiendo sus palabras, podemos decir que estudiar biología servirá para conservar la vida, para restaurar los lugares donde hubo vida y hoy ya no los hay, para curar a los organismos, para utilizarlos mejor. ¿Servirá la biología para esto?
Definitivamente, o sea, la biología, de alguna manera, el hecho de que estudia la vida, trata de entender la vida, de conocer, pues, todos los elementos también, incluso que aparentemente, entre comillas, no tienen vida. ¿Por qué? Porque la biología se enfoca a una de las capas que conforman el planeta, ¿no? Entre las capas que conforman el planeta, pues está la biosfera, que es en esa capa donde se desarrolla la vida, pero también tenemos la litosfera, que son las rocas, la edafósfera, que son los suelos, la hidrosfera, que es el agua, y la atmósfera, que bueno, que viene siendo el aire, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la suma de todas estas capas, estos componentes, es en donde se desarrolla la vida en nuestro planeta, que no significa que probablemente en otros planetas no exista vida. Hay otra rama en la biología que se llama astrobiología o exobiología, pero bueno, de alguna manera, para entender lo que sucede, probablemente suceda afuera, tenemos que entender lo que sucede en nuestro planeta. Y bueno, ahora sí que estudiar la vida es una infinidad de posibilidades, como había dicho, desde lo que aparentemente no se ve hasta los grandes ecosistemas, y también tratar de movernos en estas esferas, ¿no? No solamente en la parte de la biosfera, sino también en estos elementos de la geografía que permiten la vida, que permiten la existencia, para tratar de incidir en nuestra vida diaria, ¿no? Como decía usted, los problemas ambientales, la restauración, la conservación, la protección, todos estos temas tienen que ver con entender y comprender la interacción entre los organismos y los elementos que permiten el desarrollo y evolución de estos organismos. Correcto. Bueno, entonces, ¿cómo es que las ciencias del suelo nos ayudan a entender la vida, la biología? ¿Cómo se liga esta capa de la Tierra, que ya le llamó usted edafósfera, con la vida, con la biología? Bueno, de entrada aquí vale la pena decir que en algunas carreras de biología, y lamentablemente a mí me tocó, ¿no? Un programa de estudios que se enfocó mucho a los organismos, ¿no? O sea, fue como una biología pura en el sentido de estudiar la vida y a los organismos. Y bueno, lamentablemente, el tener esta visión, se nos olvida que cualquier organismo necesita un entorno apto para que se desarrolle. Lo mismo puede pasar, ¿no? Con los agrónomos que se enfocan a los cultivos, o los ingenieros forestales que se enfocan a los árboles. A veces como biólogos nos enfocamos mucho al bicho, a la planta, al animal, y se nos olvida que cualquier organismo necesita un contexto geográfico. Y entonces, dentro de ese contexto geográfico, pues están los suelos. Y los suelos es esta capa, esta edafósfera, que también se le conoce como la piel del planeta, el geoderma, que permite darse en esta capa diversas funciones ecosistémicas, como ser el sostén, ¿no? Los suelos son una capa donde se albergan una gran diversidad de microorganismos, desde bacterias, virus, hongos, protozoarios, que aquí también es importante verlo o sea, la oportunidad para romper el mito, ¿no? De que no es un elemento, los suelos no son un elemento inerte, los suelos poseen vida porque son espacios donde albergan estos microorganismos y que son importantes para que se lleven a cabo diversas funciones biogeoquímicas, ¿no? Este ciclo de nutrientes, este ciclo de elementos como el carbono, como el oxígeno, como el nitrógeno, varios de estos elementos tienen que pasar a través de diversos procesos dentro del suelo y que permiten también esta descomposición de materia orgánica, que son el sostén de la vegetación. Recordemos que la vegetación es el alimento para los herbívoros, y los herbívoros forman parte de la cadena alimenticia también de los carnívoros. Entonces, de alguna manera, a grandes rasgos, el suelo es el sostén donde se desarrolla la vida, para que, pues de alguna manera, interactúen todas estas redes tróficas, ¿no? Y además todas las funciones como filtro, por donde pasa el agua, por donde se alimentan los acuíferos,
por donde circula, pues también todos estos elementos como había comentado, ¿no? Entonces, el hecho de ver al suelo, a los suelos como también un elemento vivo, nos permite entender el desarrollo de la vegetación, de la fauna, la distribución de los ecosistemas, el funcionamiento de los ecosistemas y la evolución de las especies, así como también los suelos guardan la memoria de los eventos pasados, ¿no? O sea, el entender por qué un ecosistema es como lo estamos viendo ahora, al estudiar los suelos nos permite entender qué pasó antes y qué podría pasar también, ¿no? Entonces, por eso es importante incluir a los suelos dentro del programa de las licenciaturas en biología, porque nos permite entender toda esta historia evolutiva y de distribución de especies y de ecosistemas. Muy bien, entonces podemos decirle a los jóvenes que si optan por estudiar biología y conocer, por ejemplo, la distribución geográfica de las plantas o el crecimiento de las plantas o el por qué una planta crece o no en tal o cual lugar, debe conocer el suelo. Y si lo que le interesa es la fauna, pues debe conocer cómo se relacionan el suelo con las plantas y luego las plantas con los animales. Es decir, que un biólogo debería saber de suelos. Muy bien, doctora. Un mensaje para los jóvenes de preparatoria para que estudien biología y, por supuesto, también las ciencias de los suelos. El mensaje es, de entrada, yo pienso que la curiosidad es relevante en cualquier área de la vida, ¿no? Entender por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, por qué estamos, por ejemplo, padeciendo grandes problemáticas ambientales, tal vez el situarse en nuestro ahora, cuando estamos escuchando cada vez más las problemáticas del agua, las problemáticas de erosión del suelo, el cambio climático, todos estos tipos de problemáticas, de fenómenos, tienen que ver con el entendimiento de los ecosistemas. Y si los jóvenes ahora tienen esta curiosidad de aprender y también de cómo dejar una huellita, un granito de arena en nuestro mundo, esta carrera, biología, desde el punto de vista integradora, permite pues tener, o sea, no solamente es una carrera, aquí yo creo que vale la pena decir que no solamente es una profesión, es un estilo de vida, es una filosofía de vida. Muchos conceptos en biología como diversidad, evolución, adaptación, resiliencia, son conceptos que si los aplicamos a nuestra vida diaria, tenemos otras formas de ver el mundo, tenemos otras formas de relacionarnos con nuestro entorno, con nuestros pares, y de esa manera o sea, tenemos una vida productiva, una vida con mucho sentido. Entonces creo que estudiar biología es una forma pues, ahora sí que de transitar y de dejar una huella. Gracias. O sea que para ser felices en este mundo hay que saber algo de biología. Muchas gracias, doctora Aguilar. Le agradecemos mucho sus palabras para los jóvenes preparatorianos que están seleccionando carrera.